Buenos días, bienvenidos a esta nueva sección del canal de Hombre y Codo de la Fundación Santa Fe y vamos a cambiar un poco como el ciclo de charlas que traíamos hasta el momento. Vamos a interrumpir el ciclo de inestabilidad para darle paso a un tema que es bastante importante y relevante en nuestra práctica, que son las fracturas del húmero proximal. Por eso el doctor Álvaro Quintero pues tiene esta charla que ya la habíamos visto antes, pero vale la pena repetirla eh, y pues para que quede en nuestro canal para reconsulta de todos. Doctor Quintero, bienvenido y adelante, por favor. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las fracturas de húmero proximal y vamos a definir exactamente qué tipo de manejo deberíamos darle según el tipo de fractura y según algunas características especiales que tenga la fractura. Y ese es el objetivo de la charla, definir un algoritmo de manejo para definir cuál es la mejor manera de tratar este tipo de fracturas. Entonces, a modo de introducción, podemos recordar que las fracturas de húmero proximal, en general, se puede decir que tienen buenos resultados con el manejo ortopédico. Y el manejo ortopédico es considerado actualmente como el gol estándar de manejo para la mayoría de las fracturas. Entonces surge una cuestión en la literatura y es en qué pacientes vale la pena intentar un manejo quirúrgico si sabemos que las fracturas de húmero proximal tienen buenos resultados. Entonces, la recomendación es que se debe individualizar el manejo según algunas características. Primero, el tipo de fractura, la calidad ósea y tercero, y pues muy importante, la edad y el estado de funcionalidad previa del paciente para definir, según este tipo de funcionalidad, cuál puede ser la mejor manera de manejar esta fractura. Entonces, las características especiales que debemos tener en cuenta para definir el tipo de manejo que va a recibir el paciente es la edad y la funcionalidad. La edad debe ser como la base para tomar esta decisión, ya que los pacientes menores de 65 años normalmente son pacientes jóvenes y activos, y el objetivo para manejar, o sea, lo que queremos al manejar esta fractura de húmero proximal es maximizar su funcionalidad. Entonces, debido a que el objetivo es maximizar su funcionalidad, entonces según el tipo de fractura vamos a definir algún tipo de manejo para lograr maximizar esa funcionalidad, que normalmente si hay un grado de desplazamiento o un mayor compromiso de fragmentos en la fractura, va a ser el manejo quirúrgico. Y en los pacientes mayores de 65 años debemos individualizar según el tipo de paciente. Hay pacientes mayores de 75 años que tienen un alto nivel de actividad y que tienen un buen estado de salud. Y en ese paciente que tiene un buen nivel de actividad y un buen estado de salud, debemos lograr un objetivo de es maximizar la funcionalidad del hombro para que él pueda seguir con su nivel de actividad y su estado general de salud adecuado y devolverlo a su estado de funcionalidad previa. Y tenemos el otro contexto, es el paciente mayor de 75 años con múltiples comorbilidades que ya tiene un bajo nivel de actividad, que es dependiente para la mayoría de sus actividades de la vida diaria. En ese paciente el objetivo de maximizar la funcionalidad del hombro no es adecuado y debemos pensar que el objetivo en este paciente es controlar el dolor. Y pensando en ese objetivo vamos a definir algún tipo de manejo. Sin embargo, debemos individualizar no solamente la edad, no es que todos los mayores de 65 años vayan a manejo ortopédico, sino que se debe definir según el tipo de fractura y según la calidad ósea local a nivel del húmero proximal para definir si es beneficiario o no de algún mecanismo de osteosíntesis. Entonces, en la charla principalmente está basada en este artículo, que es un artículo publicado en el Journal Shoulder and Elbow Surgery en 2013 por el grupo del Dr. Spross, que lo que busca o su objetivo es tratar de evaluar si un algoritmo para el manejo de las fracturas de húmero proximal, si es rentable utilizarlo, si es adecuado y si tiene buenos resultados funcionales al seguir este algoritmo de manejo para definir a cada uno de esos pacientes y definirles algún tipo de manejo. Entonces, el algoritmo se basa principalmente primero en el primer factor que definimos, que era la edad, y vamos a hablar primero en los pacientes menores de 65 años. Entonces, al ser menor de 65 años, sabemos que que tiene una buena funcionalidad y según esto vamos a evaluar el tipo de la fractura. Para las fracturas de una parte definidas según según menos de 1 centímetro de desplazamiento y menos de 45 grados de angulación, para ese tipo de fracturas en general se puede beneficiar de manejo no quirúrgico independientemente de su edad. Sin embargo, se debe tener en cuenta el desplazamiento del trocánter mayor varía. Con desplazamientos menores de 5 milímetros se podría definir todavía el manejo no quirúrgico. Sin embargo, cuando hablamos de desplazamientos mayores a 5 milímetros, debido al riesgo de
compresión, de pinzamiento subacromial por el ascenso de la tuberosidad mayor. En ese grupo de pacientes el manejo podría beneficiarse mejor de un manejo de osteosíntesis mediante un proceso de reducción abierta y fijación interna. Cuando es un paciente menor de 65 años, pero tiene una fractura de 2, 3 o 4 partes o una luxofractura, pues si es una luxofractura se beneficia pues, de manejo quirúrgico, y si la fractura es de 2, 3 o 4 partes en un paciente joven, debería indicarse el manejo mediante una osteosíntesis. Los autores de este estudio proponen dos cosas especiales en este grupo de pacientes, y es que si es una fractura impactada en valgo, hablamos de menos de 40 grados de impactación en valgo, ellos proponen que se podría hacer la fijación no con un sistema bloqueado, sino con un sistema convencional. Sin embargo, esto posteriormente se reevaluó pues, en la reevaluación de ellos, y pues en general el concepto con el que debemos quedarnos es 2, 3, 4 partes o luxofracturas, manejo con reducción abierta y fijación interna. La única indicación para hacer una hemiartoplasia en un paciente joven es una fractura que no sea posible de reconstruir, y en ese tipo de fracturas que se considera el cirujano que no es posible la reconstrucción, se podría beneficiar de que es un paciente joven, una hemiartoplasia, dependiendo del estado del el manguito rotador. Si el manguito rotador no está lesionado, la hemiartoplasia sería una buena opción. ¿Qué pasa en los pacientes mayores de 65 años? Entonces, en los pacientes mayores de 65 años vamos a hablar del nivel de actividad y el nivel de autonomía que tenga ese paciente, pero también vamos a hablar pues, también del tipo de fractura, pero aquí entra a jugar otra variable que es la calidad ósea local. Entonces, la calidad ósea local es importante en este grupo de pacientes debido a que esto puede predecir la probabilidad de falla de una osteosíntesis y nos puede indicar que en ese grupo de pacientes la osteosíntesis tal vez no sea la mejor opción debido pues, a la pérdida, al riesgo de falla. Entonces, la pregunta que cabe es cómo vamos a medir esa calidad ósea local a nivel del húmero proximal. Lo que recomiendan los autores de este estudio es medir el índice de la tuberosidad deltoidea, y nos dan un valor de índice de tuberosidad deltoidea que cuando es menor a 1.4 podemos definir como una mala calidad ósea local, y ese paciente pues tiene más riesgo de falla mediante una osteosíntesis. ¿Cómo vamos a medir el índice de la tuberosidad deltoidea? Entonces la imagen nos muestra pues que el ejemplo de cómo debe ser medido. Primero debemos ubicar en una pues, radiografía anteroposterior verdadera. Lo que vamos a observar es que a nivel del húmero proximal se ve digamos, la tuberosidad deltoidea como tal, y proximal a la tuberosidad deltoidea que está marcada con estas estrellas, vamos a medir inmediatamente proximal a esta las medidas para determinar el índice de la tuberosidad. Entonces vamos a tomar una medida A y una medida B. La medida A es el diámetro que tiene entre cortical externa a cortical externa, y el diámetro B de cortical interna a cortical interna de esta sección. Y a cada uno pues le vamos a dar un valor. Entonces se va a dividir el valor A sobre el valor B. En el caso de este ejemplo, la índice de la tuberosidad deltoidea es de 1.55, por lo cual podemos afirmar que este paciente tiene una buena calidad ósea local. Ok. Entonces, ya volviendo al algoritmo, ellos hablan de, vamos a definirlo según el nivel de actividad. Entonces, cuando el paciente tiene un buen nivel de actividad y es autónomo en su nivel de actividad, entonces vamos a evaluar en este algoritmo. Primero, la calidad ósea local. Cuando la calidad ósea local es baja, o sea, que es decir, que tiene un índice de la tuberosidad deltoidea menor a 1.4, vamos a evaluar el tipo de fractura. Si es una fractura de una parte, en este grupo de pacientes también el manejo es no quirúrgico. Si es una fractura de 2 partes y se encuentra impactada en var o impactada en valgo y no, pues, no tiene un desplazamiento marcado, una separación de los fragmentos marcados, de los fragmentos principales, ese paciente se puede también beneficiar del manejo no quirúrgico. Mientras que si es una fractura de 2 partes muy desplazada, o es una fractura de 3, 4 o una luxofractura, pues se debe definir algún otro tipo de manejo. Hay que tener en cuenta que si es un paciente mayor de 65 años y es activo y autónomo y además tiene una buena calidad ósea local, ese paciente debería manejarse como el algoritmo que veíamos previamente para el manejo de los pacientes menores de 65 años, ya que el objetivo de ese paciente es lograr maximizar su funcionalidad, y por lo tanto si requiere una osteosíntesis puede hacerse independiente de su edad, debido pues a que tiene una buena calidad ósea local. Ahora, cuando hablamos de fracturas de 3, 4 partes con mala calidad ósea local, debemos determinar
probablemente que el manejo vaya a ser mediante una artroplastia, sobre todo dependiendo de dos cosas: si es una luxofractura o una fractura en split de la cabeza, es decir, una fractura sagital a nivel de la cabeza femoral. Ese grupo de pacientes se puede beneficiar mejor de algún tipo de artroplastia. Ahora, ellos recomiendan que si es una fractura de 3 a 4 partes, pero el desplazamiento es de menos de 1 centímetro de las tuberosidades mayores y de los fragmentos, o sea, tiene los fragmentos, pero no cumple exactamente la definición de NIR de desplazamiento, se podría incluso dar manejo no quirúrgico, pero si el paciente es menor de 70 años y es anatómicamente reconstruible y se considera que la calidad ósea local no es tan baja, a pesar de tener un índice de la tuberosidad deltoidea, los autores recomiendan que se puede realizar una osteosíntesis mediante un sistema bloqueado para prevenir la posibilidad de la falla. Ahora, el otro punto son los pacientes que tienen una luxofractura y que tienen una mala funcionalidad de base. Entonces, en ese grupo de pacientes que tengan una fractura o una luxofractura con una mala funcionalidad de base, sabemos que vamos a orientarnos más por algún tipo de manejo para mejorar el dolor, y para las luxofracturas en pacientes dependientes poco activos, entonces lo primero es que si es una luxofractura, el paciente va para una artroplastia. Y si no es una luxofractura, sino es simplemente una fractura, independientemente del número de fragmentos en un paciente funcional y poco activo, ese grupo, digo, poco funcional y no activo, ese paciente se puede beneficiar de un intento de manejo ortopédico con el objetivo de lograr el control del dolor. No queremos maximizar la función del hombre de este paciente, sino mejorar el dolor, como he venido repitiendo. Entonces, si a las 3 semanas el paciente persiste con dolor, pues se puede beneficiar de algún procedimiento adicional, pero si no persiste con dolor, ese paciente se continuaría como manejo ortopédico independientemente del número de fragmentos. Entonces, la metodología de este estudio pues, es evaluar si la aplicación de ese algoritmo es viable, y segundo, si es eficaz para lograr buenos resultados en los pacientes con fracturas de húmero proximal. Entonces, ellos se basan en su base de datos entre 2014 y 2016, incluyen todos los pacientes, les hacen un seguimiento prospectivo a 12 meses. Y tiene unos criterios de inclusión. Este algoritmo es básico, es importante que se pueda aplicar para mayores de 18 años y para fracturas agudas, es decir, aquellas que tienen menos de 14 días. No se incluye pues, dentro del politrauma o fracturas múltiples del miembro superior, porque pues, en ese grupo de pacientes se podría beneficiar de manejo con el objetivo de maximizar su rehabilitación. Si no, es fractura única mayor de 18 años y una fractura aguda con menos de 14 días. Entonces, ellos incluyen 192 pacientes total en la muestra y les hacen el seguimiento. Es importante tener en cuenta que solamente el 83% de los cirujanos y de los pacientes fueron tratados acorde al algoritmo. El 17% restante se perdió, o sea, se salió del algoritmo, y la salida del algoritmo era por dos cosas. Una, por consideración del cirujano, en el cual él pensase que, a pesar de que el algoritmo decía que el manejo era una hemiartroplastia, si encontraba que el manguito rotador estaba lesionado, pues ponía una prótesis reversa, o si ahí decía que era una placa de 3.5, pero pues prefería utilizar un sistema bloqueado, pues lo utilizaba. No era, digamos, no es un estudio experimental, sino es simplemente se hacía era la observación de cómo los cirujanos se adherían al algoritmo y cómo ellos tenían unos resultados funcionales al final del seguimiento. Es importante definir que esto se aplica para todos los tipos de fracturas, especialmente para fracturas de una parte, dos partes, pero también se incluyeron dentro del estudio fracturas de 3 y 4 partes. Nos da un dato interesante, y es que el índice de la tuberosidad deltoidea en general en los hombres y las mujeres es mayor a 1.4, por lo que el punto de corte es adecuado. Y lo otro que nos dice es que al final del seguimiento, ya después de los pacientes que siguieron el algoritmo, podían recuperar un buen resultado funcional con un constant score de 72.5 y con un buen resultado funcional posterior y con una buena recuperación de su calidad de vida comparativamente con previo a la fractura, los pacientes que se trataban siguiendo el algoritmo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que según el tipo de manejo, algunos resultados son mejor que otros. Yo quería que nos centráramos en estos cuadros que están señalados en rojo, en el cual vemos el constant score a un año postoperatorio y el nivel de dolor a un año postoperatorio.
en los grupos de pacientes según el tipo de manejo y según si se trataron acorde o por fuera del algoritmo. Entonces, con respecto al manejo conservador, dar manejo conservador acorde a lo que habíamos hablado, tiene unos resultados de Constant Score al año de 78.2 y con los que se trataron por fuera del algoritmo tenían un constant score por debajo de 10 puntos comparativamente con los pacientes que se trataron acorde al algoritmo, es decir, aquellos pacientes que al final se les definió manejo no quirúrgico por decisión del cirujano, pero no por la decisión del algoritmo, eran pacientes que podían tener un peor resultado. Y es importante también para los pacientes que se les definió reducción abierta y fijación interna, ya que los que se trataron acorde al algoritmo tenían un constant score al año de 68.2 versus un constant score de 48.8 cuando no se trató acorde al algoritmo, con los dos, pues con una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Y el otro dato importante es el dato de las prótesis reversas. Con respecto a la hemiartroplastia, hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes, y el algoritmo, si lo veíamos, se enfocaba más hacia la hemiartroplastia para pacientes menores de 70 años y no tenía en cuenta pues el estado del manguito rotador para definir si una hemiartroplastia o una prótesis reversa. Entonces, muchos pacientes que estaban destinados para artroplastia y se definía como hemiartroplastia dentro del algoritmo se trataron al final como una prótesis reversa por decisión del cirujano, porque en el momento intraquirúrgico notó que tenía una lesión del manguito rotador o porque el paciente era mayor de 65 años y la mayoría de los cirujanos preferían, acorde a la literatura, que los pacientes mayores de 65 años preferían la hemiartroplastia comparativamente con con la prótesis reversa comparativamente con la hemiartroplastia, y por eso se observan estas lesiones. Y es que los pacientes que se les designó una prótesis reversa por algoritmo solo tienen un constant score al año de 65, mientras los que salieron del algoritmo tuvieron un constant score de 73.7, es decir, al aumentar las indicaciones y al especificar exactamente en qué casos era adecuado realizar una hemiartroplastia, los pacientes tenían un mejor resultado. Entonces, esos son los resultados funcionales siguiendo el algoritmo. En general, este estudio tiene muchas fortalezas y tiene pues algunas limitaciones también. Yo creo que la fortaleza más grande es que el estudio plantea un algoritmo y su objetivo es evaluar si seguimos o nos indicamos o nos seguimos o nos ceñimos al seguir un algoritmo para definir el tipo de manejo para nuestros pacientes, si ese algoritmo va a tener buenos resultados. Sin embargo, pues hubo otra de las fortalezas fue que estudiaron la viabilidad de las decisiones, es decir, evaluaron si los pacientes, si los cirujanos se ceñían a ese algoritmo o se salían de él por alguna indicación, y evaluaban cuál era la razón para salirse del algoritmo y así poder mejorarlo, tener una retroalimentación. De pronto, una de las limitaciones es que no hay una estratificación de los pacientes, ni tampoco una aleatorización. Sin embargo, pues si tenemos en cuenta el diseño del estudio, pues este no es un estudio experimental, y el estudio no busca determinar si a los pacientes menores de 65 años con fracturas de una parte no desplazadas el manejo no quirúrgico es el mejor manejo para estos pacientes, no, sino lo que busca es definir en general si el algoritmo es aplicable para nuestros pacientes y si nos seguimos a una serie de recomendaciones o de decisiones basados en el tipo de fractura, la edad y el estado de funcionalidad, si esos pacientes van a tener buenos resultados o no. Lo otro que no hablan los autores como limitaciones y hay que tener en cuenta es que todos los grupos tienen pocos pacientes, lo cual pues limita las conclusiones a cada subgrupo, pero pues es como tal, está basado en el diseño. Pues, lo que hay que tener en cuenta cuando uno evalúa este estudio es que el objetivo era evaluar la viabilidad del algoritmo, no determinar si específicamente cada una de las determinaciones que tengamos para el manejo de los pacientes es adecuada o no. Ellos al final, y lo pongo para que de pronto nos quedemos con aplicando un algoritmo, pero con los planes de mejora que incluso ellos presentaban, y es que primero la placa de tercio de caña pues la sacaron de su algoritmo porque no se utilizó. La mayoría de los cirujanos actualmente pues utilizan sistemas de bloqueo. La hemiartroplastia la van a incluir solamente si el manguito rotador es intacto, y si el manguito rotador está lesionado, pues cambia la conducta a una prótesis reversa. Y lo otro es que para la edad para la prótesis reversa se va a reducir a 65 años, no a 70 años como habíamos hablado previamente. Pues con el objetivo habiendo medido esos resultados, poder tener pues una mejor adherencia al mismo. Entonces vamos a ver la evidencia y vamos
a determinar si todo lo que dijo el algoritmo y todo lo que pues, recomendamos ahorita es adecuado o no. Entonces, con respecto al manejo conservador, vamos a evaluar si sí es una buena opción. Sabemos que para pacientes mayores de 65 años con baja funcionalidad, pues claro que es una buena opción, pero ¿qué pasa con los pacientes menores de 65 años y en todos los grupos etarios, en todos los tipos de fracturas, si es adecuado o no dar algún tipo de manejo conservador? Entonces, este es el estudio PROFER, el inicial, que se publicó en el año 2015 en el JAMA. Ellos realizaron un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico en el Reino Unido en 33 centros, incluyendo 237 pacientes que cumplían los criterios de inclusión. Y lo interesante a tener en cuenta al evaluar este estudio es que todas las fracturas fueron mayores a NIR2. No estamos hablando de pacientes que tenían una fractura no desplazada, sino no, ellos eran fracturas más de 2 puntos, o sea, 2, 3 o 4 de NIR y se incluyeron dentro del estudio. Lo interesante de este estudio es cuando ellos evalúan su funcionalidad mediante el score de Oxford a 2 años, es que no hay una diferencia significativa entre los dos grupos en cuanto a resultados funcionales, si se maneja el manejo quirúrgico o se hace un manejo no quirúrgico independientemente de la edad. Y les quise traer la tabla 1 de las características basales en este estudio para que pues, notemos que cerca del 40, entre el 40 y el 45% de los grupos de los pacientes eran menores de 65 años, pero el resto, el 50 al 55%, eran mayores de 65 años, es decir, esto es aplicable independientemente de la edad. Y lo otro, pues que uno se pregunta es, bueno, tal vez no eran fracturas muy desplazadas, tal vez no comprometían la tuberosidad mayor, pero entonces esto también nos muestra en la tabla 1 que hasta el 80% tenían compromiso de las tuberosidades, tanto en el grupo quirúrgico como en el grupo no quirúrgico. Las pérdidas pues, del estudio de los 2 años pues, fueron bajas. Entonces, nos podemos quedar con, y los grupos además son comparables en factores de riesgo que pueden ser confusionales como diabetes mellitus, fumadores, uso de esteroides, que se pueden asociar con no unión a nivel de estas fracturas. Entonces, el estudio PROFER además se actualizó y se publicó a un seguimiento ya de 5 años en el Bone Joint and Journal en 2017, en el cual se publicó, digamos, un seguimiento, se amplió a 5 años. Sabemos que a 2 años no hay diferencia, pero ¿qué pasa a 5 años de seguimiento? Y entonces lo que ellos evalúan al completar el seguimiento a 5 años es que no hay diferencias, incluso hacen un análisis dependiendo de la edad, porque pues sabemos que en los mayores de 65 años pues no hay diferencia, pero en los menores de 65 años tampoco. Entonces, nos podemos quedar con la conclusión de que el manejo no quirúrgico es una buena opción de manejo para los pacientes menores y mayores de 65 años y podemos individualizar específicamente en qué pacientes se benefician de manejo quirúrgico cuando determinemos pues, el estado de desplazamiento y evaluamos otras características especiales, pero específicamente el manejo no quirúrgico en fracturas de húmero proximal sigue siendo pues, el estándar de manejo para la mayoría de las fracturas. Vamos a hablar sobre la forma en la que se mide la calidad ósea local. Entonces, específicamente el del índice de la tuberosidad deltoidea, si se recomienda o no, si es útil, si está respaldado en la literatura y si es la mejor medida para tomar la calidad ósea local o podemos tomar otras medidas que nos amplíen un poco más el conocimiento de la calidad ósea local para definir el tipo de manejo que requiere ese paciente. ¿Y cuál es la importancia? Es que pues, la osteoporosis limita la capacidad para mantener la reducción mediante una fijación interna, lo cual pues va a terminar afectando, impactando pues al final en la curación de las fracturas. Entonces, con respecto a los índices que hay para medir la calidad ósea local o la densidad mineral ósea local, el estándar de oro que recomiendan pues la mayoría de los estudios es la medición de la absorción de rayos X mediante una máquina que mida esa absorción. Sin embargo, esa manera de medir no está validada a nivel del húmero proximal. En este estudio, el Clinical Orthopedic Relational Research de 2015 recomiendan 3 opciones posibles para medir la densidad mineral ósea local. Una es la tomografía computarizada de alta resolución y la otra son medidas en radiología convencional, que es la medida de Tingar y el índice de la tuberosidad deltoidea. Con respecto a la tomografía, es una medida numérica, nos mide la densidad mineral ósea local específicamente en el lugar donde estemos evaluando. Sin embargo, y lo hace pues mediante un complejo
modelo geométrico y matemático que permite el cálculo. Sin embargo, el problema de medirla mediante esta manera son dos. Primero, pues que se necesita un entrenamiento por parte del radiólogo que realice la medición. Segundo, pues se necesitan cálculos complejos. Y tercero, pues hay que tomar siempre una tomografía para evaluar la densidad mineral mediante esta técnica. Las medidas de Tingar y la tuberosidad deltoidea tienen la ventaja de que se pueden tomar con radiografías simples. La medida de Tingar, pues ya lo vamos a ver y cómo se mide, y vamos a entender por qué tiene algunos problemas específicamente en fracturas, porque a veces el lugar donde es la medida precisamente está comprometida por las fracturas, por lo que no se puede medir, mientras que el índice de la tuberosidad deltoidea normalmente se encuentra alejado del sitio de la fractura del número proximal, por lo que generalmente en la mayoría de los casos se puede hacer una medición adecuada. Entonces aquí tenemos cómo se mide. En la parte derecha de las pantallas pues está el índice de la tuberosidad deltoidea, que ya habíamos evaluado cómo era la medición, y vamos a centrarnos en cómo se mide pues la medida de Tingar. Entonces la medida de Tingar primero nos dice que vamos a evaluar dos medidas, una medida 1 y una medida 2. La medida 1 es la que se toma más distante. Para ubicar el lugar donde vamos a hacer la medida, es el primer lugar en donde la cortical interna y la cortical externa son paralelas. Normalmente el número proximal, pues hay una ligera inclinación de la cortical interna hasta que llega un punto en el cual son paralelas, y en ese punto pues se hace la primera medida y vamos a medir el grosor de las corticales externas y de la cortical interna, y vamos a hacer una segunda medida 2 centímetros por encima de este lugar para hacer una segunda medición, y al final lo que vamos a hacer es que el valor de A menos B se va a sumar al valor de C menos D, y todo eso lo vamos a dividir en 2 y eso nos va a dar un valor que sería pues la medición o la estimación de la densidad mineral ósea local ósea a nivel de esa sección del número proximal. Tiene entonces dos problemas. Primero, que para medir los 2 centímetros proximales se debería estandarizar la medida. Igual sabemos que la radiología puede aumentarse o disminuirse dependiendo de muchas características, por lo que siempre se debe incluir un testigo para que los 2 centímetros queden exactamente a la nivel de los 2 centímetros. Y el otro aspecto es que esos 2 centímetros de esa segunda medida normalmente quedan al nivel de las fracturas, o bueno, ocasionalmente se puede comprometer las fracturas de húmero proximal, como se ve pues en la imagen de la derecha. Si a la imagen de la derecha le calculásemos una medida de Tingar, no podríamos hacerlo porque precisamente la segunda medida, o sea, la medida más proximal, está en el lugar de la fractura. Entonces, ¿cómo hacen ellos para determinar si el índice de Tingar o la índice de la tuberosidad deltoidea es primero comparable con el uso de la densitometría medida por tomografía? Y si es comparable o no, y segundo, pues cuál debería ser el valor de corte. Entonces, primero que todo, pues ellos establecen un índice o un valor de corte para definir mala calidad ósea mediante medida por TAC de alta resolución, que es menos de 80 miligramos por centímetro cúbico. Ese valor, digamos menos de ese valor, sería pues una baja densidad mineral ósea local. Entonces, en estas tablas, que lo que buscan es determinar cuál es el punto de corte en índice de tuberosidad deltoidea y la medida de Tingar para definir qué es una mala densidad ósea local, vemos que a 80 miligramos por centímetro cuadrado medido mediante tomografía corresponde a 1.4 de tuberosidad deltoidea. Quiere decir que menor que el punto de corte 1.4 que habíamos evaluado es adecuado. Y pues si tomáramos la medida de Tingar, pues este valor de 80 corresponde a una medida de Tingar de 5, por lo que menor a 5 pues debe considerar una mala calidad ósea local en este grupo de pacientes. Lo otro es que ellos evaluaron el grado de correlación entre las dos medidas, lo midieron mediante la R de Pearson, y lo interesante es que para los dos grupos, especialmente para el índice de la tuberosidad deltoidea, tiene una mejor correlación las medidas comparativamente con el índice de la tuberosidad deltoidea. Y lo otro que ellos evaluaron es si se correlaciona la medida de Tingar con la medida de la índice de la tuberosidad deltoidea, y se correlacionan en un alto grado, por lo que las dos medidas son adecuadas, pero sabemos que el índice de la tuberosidad deltoidea es más correlacionable con el valor real, por lo que pues uno preferiría utilizarlo. Y lo otro que evalúan ellos es el grado de
fiabilidad intra e interobservador de las dos medidas, y tanto en hombros sanos como en hombros no fracturados. Entonces, en hombros sanos las dos son similares. Sin embargo, el problema es cuando hay una fractura de húmero proximal, que el índice de Tingar no se puede medir en cerca del 15% de los casos, mientras que el índice de la tuberosidad deltoidea se puede medir en el 96% de los casos. Por lo que pues podemos definir o al final concluir de todo esto que el índice de la tuberosidad deltoidea es una medida validada que se correlaciona con la medida local y que es la mejor medida para medir y determinar la densidad mineral ósea local de una manera costo efectiva en pacientes con fractura de húmero proximal. Y lo otro que vamos a determinar es que cuando evaluamos el algoritmo con respecto a la edad, veíamos que era un factor determinante en el manejo y específicamente en pacientes adultos mayores prácticamente dependiendo pues de su estado de funcionalidad y del tipo de fractura, básicamente nos hablaban, vamos a la artroplastia, entonces vamos a ver si vale la pena realizar osteosíntesis en ese grupo de pacientes comparativamente con la artroplastia. En ese estudio publicado en el JBJS en el año 2020, evalúan exactamente eso, en pacientes mayores de 65 años, cuáles los resultados funcionales al final del seguimiento, si realizamos una artroplastia mediante una prótesis reversa o si se intenta realizar una reducción abierta y fijación interna. Entonces, ellos lo que hacen es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, todos los pacientes mayores de 65 años, con todas las fracturas desplazadas, se definían desplazadas con un valgo de más de 45 grados, un varo de más de 30 grados, más de 45 grados de desplazamiento en el eje axial en Y de escápula, y que tuvieran más del 50% de desplazamiento de la cabeza con respecto al fragmento metafisial. Ellos al final aleatorizaron 60 para reducir fijación interna y 64 para recibir una prótesis reversa, con los dos grupos siendo comparables. Al final del seguimiento a los 24 meses, lo que ellos encontraban es que las fracturas que se manejaron mediante prótesis reversa tuvieron 68 puntos en el score de Constant, y cuando se hizo osteosíntesis tuvieron 54 puntos. Hay una diferencia de más de 10 puntos entre los dos grupos, lo que nos hablaría pues de que, bueno, entonces sí sería mejor hacer prótesis reversa. Sin embargo, ellos también nos hacen un segundo análisis y es según el tipo de fractura. Según el tipo de fractura de la clasificación de la AO, esta es el sistema de clasificación antiguo. Recordemos que en el sistema de clasificación antiguo las fracturas tipo B2 correspondían a fracturas de 3 fragmentos desplazadas, y las fracturas C2, digamos, corresponden a una fractura de 4 fragmentos con desplazadas. Eso es básicamente el análisis. Y ellos determinan que cuando es una fractura de 4 fragmentos y hay un desplazamiento entre cada uno de esos fragmentos, ese grupo de pacientes mantiene la diferencia en sus resultados funcionales al final del seguimiento. Sin embargo, cuando son fracturas de 3 partes desplazadas, ese grupo de pacientes, la reducción abierta y la fijación interna no es una opción descabellada pues para, para definir el tipo de manejo. Y de tal vez preocupa un poco que si se hace pues una reducción abierta y una fijación interna, el paciente tal vez termine en una unión o termine en un nuevo procedimiento, y lo que vemos es que pues 8 pacientes terminan en 8 de 60 pacientes, o sea, cerca del menos del 10% de los pacientes terminan en reducción abierta y fijación en una revisión de esa osteosíntesis, por lo que la osteosíntesis no sería una opción descabellada en fracturas no muy de menos de 3 partes o de 2 o 3 partes no desplazadas, en las cuales pues tenga una buena calidad ósea en ese grupo de pacientes. Muchas gracias. Álvaro, excelente presentación. Yo creo que por eso la repetimos, porque creo que valía la pena hacer este análisis que quedara en el canal precisamente esa forma de presentar estos artículos. Yo creo que no quiero repetir lo que ya magistralmente usted expuso, que de verdad lo felicito. O sea, hacer ese análisis una vez hecho parece fácil, pero no es tan sencillo lograr como unir y concatenar todos estos artículos que usted me mencionó. Yo podría resumir para las personas y para los residentes que están conectados, yo podría como resumirlo en una pregunta, lo más básico cuando uno se enfrenta a esos pacientes y es, ¿qué necesita este paciente? ¿Sí? O sea, y cuando uno hace esa pregunta de qué necesita mi paciente, ya ahí empiezan
pues inicia el flujograma ya de la vida real, ¿sí? Porque uno empieza ya a pensar sobre la edad del paciente, la expectativa del paciente, qué probabilidad tienen las tuberosidades de consolidar o no. Y con esto, pues es muy fácil, o sea, bajo este principio es mucho más fácil, yo creo que ubicar o seguir el flujograma que usted nos mencionó. Ese sería mi comentario, la verdad, para no repetir lo mismo que usted ya mencionó, porque realmente está muy, muy completo. ¿Hay alguien que tenga algún comentario del auditorio? ¿Nadie? No, no, no hay manos levantadas, doctor. Mano levantada. Tienen el micrófono silenciado, así que... Ay, voy a compartir. no, tranquilo. Bueno, pero yo de verdad lo felicito, o sea, como acabé de decir, a veces uno se pone cuando modera ese tipo de presentaciones a repetir lo mismo que el expositor acabó de decir y pues no tiene sentido. Pero lo que sí les recomiendo a las personas que vieron esta presentación, que la vuelvan a ver, porque realmente es muy, muy rica en información, en datos. Descarguen los artículos que el doctor Quintero nos mencionó, porque si uno es capaz de interiorizar todo esto que acabamos de ver, creo que podemos acercarnos bastante al manejo de nuestro paciente. No le tengan miedo a la artroplastia, como ya el doctor Quintero nos mencionó, porque muchas veces uno ve una fractura y cree que la artroplastia es como la última frontera, pues, de que no, o sea, como evitar la artroplastia y no. En un gran grupo de pacientes, la artroplastia puede ser una buena alternativa. Si no hay más manos levantadas ni preguntas, creo que podemos dejar acá para seguir con nuestras reuniones de las 7 de la mañana. Que estén bien y que tengan todos buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.